Vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy. We're going to discuss 3 points today. El primer punto es la transparencia de Dios, The transparency of God, la revelación de la gloria de Dios the revelation of the glory of God, y adorar al Creador. and to worship the Creator. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. The Revelation book is the last book in the Bible. Fíjense, la semana pasada Last week, hablamos we spoke de estar lleno del Espíritu. to be filled out of the Spirit, A través de la entrega total a Dios, to totally surrender to God. podemos vivir en el Espíritu. We could live in the Spirit. Y Juan, por eso, That's why por John, estar en el Espíritu, for being in the fue Spirit, llevado a los lugares celestiales he was taken up to the en heavenly una visión de places, Dios, in a vision of God, donde Dios le demostró a él what God showed him, el futuro de la humanidad the future of humanity, y el regreso de Jesús and the return of Jesus, para rescatar su pueblo. to restore his people. El mensaje de la semana pasada nos indicó Last message indicated que cuando us estamos totalmente en Cristo, that we're totally in Christ. podemos ver cosas más allá We could see beyond de lo que nosotros nos what imaginamos. we could imagine. Juan fue transportado al cielo John was transcended a través de esta visión. through the vision. Y le dio Dios una descripción God gave John a description del trono de of Dios the throne of God y todo su alrededor. and everything around it. Si ustedes ven los volantes de la iglesia, If you en, see en la parte de flyer adelante, in the front page, hay una foto there is a picture de lo que se imaginan las gentes que han leído esto, where people imagine how we cómo saw, es el trono de Dios. how is the throne of God. Hoy vamos a ver el movimiento, o sea, el cielo en movimiento. We're going to see the throne in movement. Vamos a ver cómo se adora a Dios en el We're cielo, going to see how God is worshipped. in así como heaven. nosotros debemos de adorarlo aquí en la tierra. Just like we should worship in here. on Esta es earth. una imagen This is just an image de cómo nosotros debemos estar viviendo nuestras vidas en el día de hoy. of how we should be living our lives. Porque el día que lleguemos al cielo, Because the day we arrive vamos a to tener heaven, que adorar a Dios de la misma forma. we're going to have to worship the Lord the same way. Y Dios es el único que es merecedor And God is the only one de that toda has adoración, to deserve all the praises, de toda alabanza, all the praises. porque Él tiene todo el poder, He has all the power, la soberanía, the sovereignty, la omnisciencia the omniscience para hacer to do y para destruir. and to destroy. Y más importante, But more importantly, para salvar. to save. Amen. El primer punto del día de hoy se llama la transparencia de Dios. The first point is transparency of God. Apocalipsis 4:6 dice lo siguiente. Revelation 4:6 said as Y follows, delante del trono and in front of the throne había como un mar de vidrio there was a seat of glass, semejante al cristal. clear as Y crystal, junto al trono and in the center, around y the throne, alrededor del trono, and around the throne 4 seres vivientes were 4 living creatures, llenos de ojos delante y detrás. and they would cover our eyes in the front and in the back. Fíjese, delante del trono había un mar de vidrio Listen, in front of the throne there was a seat of glass, semejante al cristal like the crystal, que demuestra lo claro y brillante that show how the que clear estaba and al real frente del trono. what is in front of the throne. Los teólogos The theologians, están divididos they are en divided. realidad en qué quería decir esto. In reality, what the seat of Si era un mar if it was a sea, o era como un mar or it was like a sea, cristalino, ¿verdad? crystallized. Por ejemplo, el teólogo Robertson dijo For example, Robertson theology que era said apariencia, that he has an appearance, no existencia. non-existent. O sea que solo aparentaba ser como un mar de He cristal, only appeared like a seat of glass, pero no lo era. but it wasn't real. El teólogo Alford dijo Alfred, the theologian, que era una existencia material, that it was a material no existence, apariencia, no appearance. sino eso quiere decir que él That pensaba means- que era físico, He said it was que era a un physical, mar físico. that it was a physical sea. Esto nos indica a nosotros That indicates us las divisiones que nosotros tenemos the division that we have en lo que significa and what it means, las cosas de Dios a the things veces. of God sometimes. En el templo de Salomón In Solomon Temple, había un mar de vidrio, there was a seat of glass. que era un lavacro grande, There was a laboratory. tan grande que le llamaban el mar. They were so big that they call themselves a sea. Y esto lo usaban los sacerdotes And the priests, para lavarse
y purificarse. They will use that to wash themselves. Entonces para mí purify esto es themselves. más lo que hizo Salomón, This more than what Solomon porque did. el templo de Dios But the temple que of Salomón God hizo that Solomon fue built, por indicación de Dios, it was an indication through God, como Dios le dijo que lo hiciera. like God told him to do. Entonces para mí Therefore, for este me, lavacro grande is the lavatory is big. es más como el mar It's more like a que se sea ve delante del trono, that you see before the throne. que era para lavar y purificar. Is to wash yourself and purify yourself. Amen. Hallelujah. Jesús nos limpió a nosotros de nuestros pecados He cleanses from our sins, y nos purificó. and He purified us. Y el lavacro, And the lavatory, en muchas formas, in a lot of ways, es como Jesús fue con nosotros. it's like Jesus did with us. Porque Jesús Because Jesus, derramó su sangre en el Calvario, He shed His blood in con la Calvary. cual hoy nosotros podemos decir que estamos Because limpios. today we could say we're cleansed. Jesús es nuestro lavacro, quien Jesus nos, is our quien nos lavatory. limpia He cleanses. y nos regenera He regenerates us totalmente totally cuando nos entregamos totalmente a Él. when we surrender totally to Him. Pero hay algo más que yo veo aquí, There is something else that I see here. que este supuesto mar de vidrio This supposed a seed of glass, cristalino crystalline. puede ser también la palabra de Dios. It could be also the Word of God. ¿Por qué la palabra de Dios? Why the Word of God? Porque la palabra de Dios es clara. Because the Word of God is clear. La palabra de Dios no tiene It confusiones. doesn't have any Aunque confusion. muchos dicen que la palabra de Dios tiene But they contradicciones, have a eso es contradiction. mentira. That's not true. Y yo That's se lo a lie. pruebo a cualquiera que me traiga un versículo a mí diciéndome que es una contradicción, yo le pruebo que no hay contradicción. I could prove anyone that bring me a verse that there is no contradiction. La palabra de Dios es clara, The Word of God is clear. pero es clara para aquel que Dios le ha dado entendimiento de ella. But it's clear for those that God has already given them the Es understanding. clara para aquel que se ha entregado a Cristo. It's clear for those people that Es already clara para surrendered aquel que to está Jesus. lleno del Espíritu For Santo. those that filled with the Y Holy cuando usted está Spirit. lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios es clara. And when you feel with the Holy Spirit, the Word of God is Entonces clear. la palabra de Dios So the Word of God, nos enseña it teaches us lo bueno the good y lo malo. and the evil. Y es clara And en it's eso. clear. Pero este mar que vemos aquí, But que this seed of glass that we see here in the throne of God, es una cosa magnífica, it's magnificent porque es cristalino, because it's crystallized. es puro. It's pure. Y fíjense And listen, que todo lo que está en el cielo that everything that is in heaven es puro. is pure. Amen. Todo lo que está en el cielo Everything that is in heaven es perfecto. is perfect. Entonces, cuando vemos Aleluya. estas descripciones en Therefore, la we see Biblia, these descriptions podemos in the Bible, entender we can understand la purificación the que purification vamos a tener that we're going to el día que have lleguemos allá. when we get to heaven. Nosotros tenemos aquí en la tierra We here on earth que seguir tratando to de continue perfeccionar. to reach nuestras vidas perfection aquí. in our lives in here on earth. Nunca vamos a ser perfectos aquí. We're never going to be perfect. Pero on eso no earth. quita de que sigamos trabajando But that doesn't mean that we en ser stop mejor working, persona, be a better person, mejor esposo, a better husband, mejor hermano, a better brother, mejor hijo, a better son, mejor sobrino. a better nephew. O sea, que tenemos que seguir tratando de Continue hacernos mejores cada día de nuestras vidas to try to be a better para que version Dios of trabaje en ourselves. nosotros. So God can Si work on nosotros us. vivimos nuestras vidas If we live our haciendo lo lives, mismo todos los días doing the same thing y every no hay day, cambio en nosotros, and there's no change in us, ¿qué podemos esperar de what Dios? can we wait from God? ¿Qué podemos esperar? What can we wait from Him? El trono de Dios está esperando por The throne nosotros, of God is waiting for us. pero Amen. tenemos que empezar aquí en esta tierra. But we have to start practicing here on earth. Dios nos ha dado una visión clara God has given us a clear de vision cómo deben de ser las cosas para of how nosotros. things should be here Dios on quiere que earth. entendamos He wants us to que no hay understand nada oculto there's nothing delante de hidden Dios. before God. No hay nada oculto There's nothing en la hidden palabra de in the Dios. Word of God. Junto al trono también habían 4 seres vivientes. Around the throne there's 4 living creatures. Y hay varios versículos que hablan de estos seres There's vivientes. a lot of verses that talks about these living creatures. Hoy lo leímos en Isaías 6, We read in Isaiah 6. pero hay otros. There are others. En Apocalipsis 4:7 dice lo siguiente. Revelation 4:7 says, El primer ser viviente era semejante a un león. the first living creature was in the like a lion. El segundo era semejante a un becerro. The second was like an ox.
El tercero tenía rostro como un hombre. The third was like a face of a man. Y el cuarto era semejante a un águila volando. The fourth was like a flying eagle. Y fíjense Listen, que estos cuatro seres vivientes these four living creatures, son una representación, they are a oigan bien, representation. una Listen carefully. representación de toda clase de vida. It's a representation any different kind of life. En este mundo no hay ninguna clase de ser viviente There is como no- estos. In this world, there's no living creature like those. Pero fíjense, tienen But listen, cara de hombre, face like a cara de man, becerro face like an ox, y de águila. and like an eagle. Nosotros Us, tenemos que estar pendientes we have to be alert de la gloria de Dios. of the glory of God. Estos seres vivientes These living creatures, también se mencionan they also mentioned en otros versículos, in other verses, en otros capítulos. in other chapters. Por ejemplo, For example, Ezequiel, en el libro de Ezequiel, Ezekiel, él tuvo una visión he has a vision de la gloria de of Dios the glory of God con los mismos, o sea, parecidos seres vivientes. appearing the same living creatures that John saw. Y los seres vivientes descritos en Ezequiel número 1 And the description in Ezekiel chapter 1, son como ángeles they're like angels, que tienen 4 but ruedas they have 4 y wheels, se movían adelante and they were moving to the y front, daban gloria de Dios. and they were giving glory to Pero God. tenían todas las otras cosas que acabamos de leer en el capítulo 7 de But they Apocalipsis. have all the characteristics that we just read in chapter 7 in Revelation. En Ezequiel, In Ezekiel, cuando estos seres vivientes se levantaban, when these living creatures lift up, las ruedas se levantaban. the wheels will lift up as well. Y dice And he says que el espíritu that the spirit, estaba en las ruedas. that he was in the wheel, Y cuando se paraban las ruedas, and when the wheel era porque el stopped, espíritu se paraba. it's because the spirit will stop. Pero también vemos But we also see en Isaías, in Isaiah, lo leímos ahorita, we read it before, 4 seres vivientes también, 4 living creatures muy as well, parecidos. very alike. Miren la diferencia. Look at the difference. Los 4 seres vivientes de Ezequiel, The 4 living creatures in dice la Ezekiel, Biblia que eran querubines. they were cherubims. Los 4 seres vivientes de Isaías, The 4 living creatures in dice la Isaiah, Biblia que eran serafines. they said there were seraphim. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Bueno, Listen, la diferencia es esta. the difference is this. Los querubines The cherubims, eran los protectores they were the protector del trono de Dios. of the throne of God. Inclusive, Inclusive, cuando pusieron el arca en el área santísima del templo, el when they arca del put the pacto, ark in the holy, the covenant of God, ¿qué pusieron alrededor del arca? what did they put around the ark? Dos querubines, uno 2 cada lado. cherubims. Porque esos son los protectores, Those are the protectors. los protectores que Dios puso. The protector that God assigned to. Los serafines, The seraphims, al contrario, on contrary, son los que volaban alrededor del trono, those that were flying around the throne, alabando y glorificando a praising and Dios. glorifying God. Vemos que uno de los serafines en el capítulo 6 We could see one of the Y seraphim lo in leímos chapter ahorita. 6, and we read before, le dijo a Isaías told Isaiah que tocó sus labios that he touched his lips, y que al tocar sus and labios, when he touched his lips, él quedaba libre de toda culpa he will atone from all his y de sins, todo pecado, quedaba and all limpio. his sin, that he was O sea cleansed. que Therefore, estos serafines también eran seres vivientes those seraphims are also living que Dios creatures usaba para purificar. that God used to purify. Vamos al segundo punto, Let's go to the que second es la point. revelación de la gloria de Dios. The revelation of the glory of En God. Apocalipsis 8 dice, Revelations, y los 4 48. seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. each of the 4 living creatures has 6 wings and was covered with eyes all around, even under its wings. Dice, y no cesaban día y noche de decir, Day and night and never stop saying, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, el que era, who was, el que es and is, y el que ha de venir. and is to come. Amen. Hallelujah. Lo primero que quiero decir es esto. The first thing I want to say is this. Este versículo yo no lo usé ayer con los jóvenes, pero es algo muy I importante. didn't use it with the youth, but it's very Porque important. dice, It el says, Dios Todopoderoso, the Almighty God, el que era, the one who el is, que es the one who y el is, que ha de venir. and the one is to come. ¿Quién es que viene para acá, para la tierra? Who is returning back to earth?
Jesús. Jesus. Entonces, Therefore, esto quiere decir que Jesús es Dios. that means that God is God. ¿Verdad? Jesus is God. Este es otro versículo que declara que Jesús es Dios. That's another verses that declare that Jesus is God. Pero estos seres vivientes But these living creatures tenían muchos ojos. has a lot of eyes. Y muchas personas han determinado Many people have determined que todos estos ojos that all those eyes nada más no eran para ver, is not only to see, sino para demostrar to show la superinteligencia de estos the ángeles superintelligence of the angels que tenían ellos. that they have. Pero Dios quiere que lo adoremos But God wants us to worship them con esta visión clara que nos está dando. with this clear vision that He has given Porque us. estos ángeles mientras volaban, Because these angels, as they were ¿qué flying, decían? what Santo, would they say? santo, Holy, santo holy, holy es el Señor Dios is the Lord Todopoderoso. God Almighty. Amen, amen. Nosotros no podemos adorar a Dios We cannot worship the Lord, como que andamos en una carrera. that we are rushing. Nosotros tenemos que tomar nuestro tiempo para adorar a We Dios. have to take our time to worship. No the podemos Lord. salir corriendo. We cannot be just rushing. Hay personas There are some people que vienen suponer un servicio de adoración. that they come to worship service. Ay, yo vine por 2 o 3 minutos porque tengo que ir allí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo You otro. just came for a few minutes because I have many other No, things no, to do. no. Hay que darle tiempo a Dios. No, you have to give Hay que time to dedicarle the Lord. tiempo a You Dios. have to dedicate time Dios to es God. el único que se merece toda la honra y toda la gloria. God is the only one who deserves all the honor Y la and the revelación glory. que Él nos está dando aquí And the revelation es para que given us entendamos is for us to que understand Él merece toda la gloria. He deserves No es all cuando the nosotros glory. quiéramos, es siempre. It's not because we want it, He always deserves all the glory. Dios quiere que lo adoremos todo el tiempo. He wants us to worship Him all the time. Tenemos que adorar a Dios con paciencia, We have to worship Him with patience, con concentración with concentration, y con and dedicación. with dedication. Porque tenemos que tener mucho deseo de adorar al que está sentado en el trono. Because we have to have a high desire to worship the one sitting at the throne. Y hay algo que me llamó mucho la atención. Something that caught my attention. Es que aparte de que ellos adoraban a Dios día y noche, Besides, they were worshiping God day and night. ellos anunciaban la santidad de Dios. They were announcing Santo, the santo, sanctity santo. of God. Holy, ¿Verdad? holy, holy. Anunciaban la santidad de Dios, They were announcing the sanctity of God. pero también anunciaban la eternidad de Dios. But they also announced the eternity of God. ¿Verdad? Porque ¿qué decían ellos? El que era, They el would que say es who was, y el que ha de venir. who is, and the one is to come. Desde el principio, From the beginning, Dios está ahí. God is there. Y en el futuro, And in the future, Dios va a estar ahí. He's still there. Y en el día de hoy, And today, Dios está aquí. He's still O sea there. Amen. que ellos anuncian no solo la santidad de Dios, Not only the sanctity of God, sino la infinidad de Dios. but the infinitive of God. Porque Dios es infinito. He's unending. Y anunciaban And He was el announcing regreso del Señor. the return of Jesus. Aquí hay unas cuantas palabritas que si Dice usted, few si usted words. se pone a analizarlas, If you analyze them, dice un Dice- mundo de cosas. it said a Un lot of mundo de things. cosas. Cuando Jesús regrese, When Jesus returned, Él espera He's waiting a un pueblo obediente, an obedient people of God, a un pueblo entregado, a people of God that has surrendered a un themselves to pueblo que Him, lo adora, and a throne that is worshiping a un Him, pueblo que lo busca. the people that are looking for Him. No podemos vivir en el mundo We cannot live in the world haciendo lo que nos da la gana, doing whatever we please, sino la voluntad de Dios. but the will of God. Yo le digo que yo tuve muchos problemas con eso, I have a lot of problems with that porque cambiar la vida que yo tenía because to change my old life por la vida que Dios quería que yo tuviera for the life that one wants me to fue una have, lucha. it was a fight. Y era una lucha que yo la tenía yo solo. It was an internal fight. No era una lucha que yo podía venir donde otra persona y decirle, mira, ayúdame. No, I couldn't share that era una with lucha no que one. yo tenía que confrontar yo solo con Dios. That was something that I confront alone with God. Y hasta que yo no me rendí a los pies de And Dios, until I surrendered myself to His mi feet, vida no cambió. my life never changed. Pero llegó el momento en que yo me rendí a los pies de Dios. But it came the time that I surrendered myself to the feet of Jesus.
Fíjense que el que ha de venir, ¿verdad? Listen, the one is to come. Va a resucitar los muertos He's going to raise up the y se dead. va a llevar su pueblo They're going to take up his people para toda una eternidad con él. for eternity with him. Apocalipsis 4, 9 y 10 dice lo siguiente. Revelation 4:9 said as Y follows. siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra Whenever the living creatures give glory and honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, and thanks to him who sits on the throne, al que vive por los siglos de los siglos, and whoever lives forever and ever, los 24 ancianos the 24 elders se postran delante de él, fall before him, down que before está him, sentado en el trono, who sits on the throne, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, and worship him who lives y echan forever sus and ever. coronas delante del trono. They lay their crowns before the throne of and say, Hay algo que tenemos que entender. there's something that we need to understand. Estos ancianos These elders, no son ángeles, they are no angels. son humanos They're human, que vivían arrepentidos, that they que repented, hacían la voluntad de Dios en la tierra that did the will of God on y ahora earth, son ancianos en el cielo. and now those elders are in heaven. ¿Por qué ancianos? Why elders? Hay una diferencia There is a difference entre los ángeles de between Dios the angels of y los God ancianos. and the elders. ¿Por qué? Why? Los ángeles no se ponen viejos. The angels do not Cuando usted become habla de age. anciano, ¿de qué usted está hablando? When you talk Una about persona elders, mayor. you're talking about somebody age. Es una persona que salió de aquí, It's a person Y that fue came, allá. and came from earth, went to heaven. ancianos, Elders. una persona mayor. A age person. En la Biblia en ningún momento habla de los ángeles como los ancianos, de los ancianos, ni mucho menos. Estas son las personas, In the Bible doesn't talk y hablamos la about semana angels. pasada de estos 24 ancianos que se mencionan aquí, We talk about these 24 elders that are mentioned here again. que están sentados allá en el trono They're sitting on the throne, adorando a Dios. worshiping God. Son gente que tiene mucha sabiduría, Those humans that have a lot of mucho wisdom, conocimiento a lot of understanding. y tienen mucho entendimiento They have a lot of de lo understanding que es adorar a of Dios. what is worship the Lord. Así es que en esta visión de Juan And this vision of John, es para que nosotros podamos entender that we could understand lo que nos espera cuando lleguemos allí. what is awaiting for us in heaven. Estas coronas These crowns son las victorias were the victory alcanzadas that we reached por estos ancianos. for those elders. Y esto me recordó algo. And that reminded me something. En los tiempos del Imperio Romano, When the emperor, the Roman emperor, el Imperio Romano iba a diferentes lugares the emperor Romans used to y go different conquistaba places diferentes reinados. and conquer a lot of nations. Y muchas And veces sometimes ellos dejaban los reyes que estaban ahí, they would leave the kings that were there, si no lo mataban. and they didn't kill Pero si them. lo mataban, But if they killed them, ponían otro rey. they would replace them. Entonces el rey del Imperio Romano The king era el of the rey de empire, todos esos reinados. the Roman emperor has his own Y throne. cuando el rey del Imperio And Romano when the king for the tenía estas Roman fiestas emperor grandes, have all these lands, estos reyes venían a las fiestas. these king will come to Y the estos throne. reyes llegaba un momento And these kings, donde se quitaban la corona y se la tiraban al pie del emperador. and these kings will come del to rey de the los party romanos. and lay down their crowns to the feet. Y esto indicaba And that was an que indication ellos estaban bajo su reino. that they were under the reign. Y aquí vemos a los ancianos And now I see the que se quitan las coronas and lay down their y le crowns, tiran a los pies de Dios, and they put that to the God's feet. que son las coronas de sus victorias, They are the crown of their victories. porque todos nosotros Because all of us, vamos a tener una corona de victoria. we're going to have a crown of Si victory. llegamos al cielo, If we get to heaven, oigan bien, Listen si carefully. llegamos al cielo, if we get to heaven, vamos a tener una corona we're going to have como a estos crown ancianos like these elders. y vamos a poder tirarla a los pies de Dios. And we will lay our crowns to the feet of God. Esta es una demostración This is a demonstration del poder of the power del emperador of the emperor. y en este caso And in this case, del gran poder de Dios. with the mighty power of God. Amen. Nosotros Us, tenemos que tener entendimiento we have to have understanding de que estos seres that vivientes, these living de creatures, que estos ancianos these elders, vivían they were living para adorar a Dios to adore the día Lord y noche. day and night. Ahora bien, Now, therefore, Jesús ya está en su trono Jesus already seated in his throne, y todos los que están al lado alrededor de él lo están adorando. and everybody around him are worshiping him.
Esto también nos sirve a nosotros de ejemplo That also teaches us as an example de que nosotros debemos hacer lo mismo en la tierra. that we should do same here on earth. Nosotros tenemos que ser adoradores We en la have to be tierra. worshippers here on earth. Esto es como la práctica This is like antes del practicing show, ¿verdad? before the show. Esa es la práctica antes del show. This is the practice. Nosotros tenemos que adorar a Dios aquí antes de que lleguemos allá. We have to worship here before Tenemos we que get to estar heaven. preparados para adorar cuando lleguemos We allá. have to be prepared to worship Him when we get to heaven. Pero tenemos que reconocer But we have to recognize que solo Dios tiene el poder. that only God has all the power. Y esto es para que nosotros hagamos lo mismo que están haciendo en el cielo. It's because we do the same thing that they're doing in heaven. Cuando Dios le enseñó a los discípulos a orar, dijo lo siguiente. When God teach disciples, He said as follows. En Mateo 6:10 dijo, Matthew 6:10, He says, venga tu reino, come your kingdom, hágase tu voluntad, do your will, como en el cielo, like in heaven así también en la and tierra. also on earth. Esto nos indica a nosotros That indicate us que hay que hacer la voluntad de Dios that we have to do the will of God aquí en la tierra, here on earth, como lo están haciendo allá en el cielo. like it is done in heaven. Si la voluntad de Dios If God's will es que le den la gloria en el cielo, is to give the glory to nosotros Him in tenemos que heaven, estarle dando la gloria aquí en la tierra. so we have to give Him the glory here as well. Y esta es una enseñanza And this is a que teaching debemos de that aprender, we have to learn, de que tenemos que hacer esto de día y de that noche. we have to do this day and night. Si es que vamos al tercer punto, que es el último punto que vamos a discutir hoy, Let's talk of the que third es point, adorar al Creador. to worship the Creator. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, Revelation 4:11. digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. You are worthy, our Lord and God, to receive the glory and honor and Porque tú power. creaste todas las cosas For you created all y things, por tu voluntad and by your will, existen y fueron creadas. they were created and having their been Solo created. Dios es digno de adoración. Only God received the honor. Dios es eternamente digno de recibir toda la gloria, He's eternally worthy of receiving all porque the sin glory. Dios, Because without ¿qué somos God, nosotros? what are we? Sin Dios, ¿quiénes somos nosotros? Without God, who are we? Porque la voluntad de Dios Because the will of God se ve en la creación. sees itself in the creation. La gloria de The Dios glory of God, se ve en la perfección you could see it in the perfection del mundo. of the world. Muchas personas Many people no entienden don't understand que este mundo es perfecto, that this world is que el perfect, universo es perfecto, that the universe is porque perfect. Dios lo hizo. Si ustedes se ponen a ver, If you y pay ya hemos attention, hablado de esto anteriormente, and we have spoke about this many times, el mundo es redondo, the world is rounded, pero nadie se cae. but nobody fall Los que off. están en el lado, los que están abajo no se caen, People never start on the side, they porque fall fue down. creado perfecto, con la Because it was atmósfera created perfecta. perfectly, and the atmosphere there is perfect. El mundo da la vuelta al sol The world is going around the sun todo el tiempo all the time, y nosotros no lo sentimos. and we don't feel it. Nos estamos moviendo alrededor del sol We are moving around the y sun, no lo sentimos, and we don't feel it. porque estamos en un mundo Because we're on a creado perfecto. created perfectly. ¿Por qué los planetas Why the planets? no chocan uno con otro? They don't hit each other. Se mantienen en su lugar, They stay in their own porque place. fue creado perfectamente. Because we are created perfectly to stay in the same place. A mí nadie me venga con que hubo una explosión y se hizo el Nobody talk to mundo. me about the explosion and the world was created. ¿Una explosión? An explosion? Se hizo el mundo The world was con created diferentes gentes, with different people, diferentes animales, different animals, diferentes aves, different diferentes birds, peces, different con fishes, mar, con sea, tierra. earth. Una explosión hizo esto. An explosion did all that? Es una locura. That's a craziness. El que cree eso es una locura. Whoever believes that is a Porque craziness. todo el universo es perfecto. Because all the universe is perfect. Cuando se trata de poder, When we talk about power, solo tenemos que mirar we only have to look cómo Dios se revela how God revealed en himself cada una de nuestras vidas. in each one of our lives. Porque Dios se revela en nuestras vidas diariamente. Because God revealed himself in our lives on a daily Ahora. basis. Now, Estamos nosotros are we conscientemente pendientes consciously alert de darnos cuenta to give up, to cómo Dios se revela en realize nuestras vidas diariamente. how he daily revealed himself in our lives? Hay veces que me suceden cosas Sometimes things happen, que yo de una vez le doy gracias a Dios but I immediately give thanks to y le God doy la gloria a Dios. and I give him the glory.
Porque hay cosas que le suceden a uno There's things that happen to que us solo Dios lo puede hacer. that only God Nadie could más lo do puede and hacer. nobody else could do. Dios hace cambios en nuestras vidas God make changes in our lives. cuando pasamos por situaciones We're going through situations en que claramente podemos ver that we clearly can que see solamente a través de la gloria, la honra y el poder de Dios only to the glory, the honor, and the Esto power puede of suceder en God nuestras that thing vidas. could be done in our lives. hay situaciones en nuestras There's vidas situation in our lives. en las que a veces no vemos solución Sometimes we don't see a solution. y oramos y oramos y We oramos prayed and prayed and prayed, y no vemos and solución. we don't see a solution. Y ya cuando creemos que se nos va a caer el cielo And we think encima, everything's crumbling up on our shoulder. Dios nos da una solución. God give us a solution. Esas son las cosas de Dios Those are the things of que tenemos God que entender que that las. we have to understand. Así es que vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Primera de Crónica 29:11. 1 Corinthians 29:11. Chronicles. Dice así. First Chronicles. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. Porque todas las cosas que están en los cielos For everything in heaven y en la tierra son and tuyas. earth is yours. Tuyo, oh Jehová, Your, Lord, es el reino is the kingdom, y tú eres excelso and you're exalted sobre todos. as head over all. Tenemos un Dios magnífico que vela y We have a protege a los magnificent suyos. God that He watch and protect His. Tenemos un Dios We have a God que tiene ángeles en la tierra that has angels on the earth para la protección de lo que son for the protection of those y van a ser salvos. and those who are saved and the ones that are going to be saved. Toda la creación es de Dios. All the creation belongs to God. Cada victoria en nuestras vidas Every single victory in se la our debemos life a Dios. belongs to God. Y algún día nos vamos a ver delante del trono de Dios, And one day we're going to see ourselves before the throne tirando of nuestras God, coronas a sus pies, taking our crowns to His feet, adorándolo y alabándolo, adoring and worshiping porque Him, solo Dios es digno de because only He is adoración worthy of adoration y alabanza. and praises to Him. Algún día One day, veremos en el medio del reino de Dios, we'll see in the center of the kingdom of God, delante de su trono, before His throne, donde vamos a pasar el resto de la eternidad, we're going to spend the rest of eternity with Him. vamos a ver la gloria de Dios We're going to see the glory of God claramente, clearly, no con dudas, without doubts, no con otras cosas envolviéndose en el medio, without things moving on the middle, porque cuando estemos allí, because we were there. todos los problemas, All the los problems, dolores, the pains, las the tribulaciones tribulations, se quedan aquí. they will stay here on earth. Amen. Tenemos que estar preparados para eso. We have to be prepared for that. Para estar preparados, To be prepared, tenemos que entregarnos a Cristo we como have to Señor y surrender Salvador. ourselves to Jesus. Tenemos our que Lord and Savior. arrepentirnos de nuestros We pecados. have to repent from our sins. Tenemos que ver nuestras vidas cambiadas. We have to see our life change. Tenemos que hacer cosas We have to do things, que quizás no nos atemoriza, things that maybe are fearful porque to us. creemos que vamos a tener una vida aburrida en Cristo. Because we think we're going to have a Ay, boring life in No voy a poder hacer Christ. esto, no voy a I'm not poder gonna be hacer able to do aquello, no voy a this poder and hacer. that. Y vamos a vivir una vida aburrida, And we're going to have a boring life, no sabiendo not knowing que la vida más gozosa, that the most joyful life, la vida más alegre, the happiest life se vive en Cristo. is Jesus. No hay ni un segundo en el día There's not a second in the day que podemos dejarnos caer that we can let ourselves down por los ataques del enemigo. for the enemy's attack. Tenemos que estar siempre, siempre, siempre entregados a Él. We have to be always, always surrendered to Him. Para que si el día de irnos de esta tierra llega, And when the day for us to join Him come, siempre estemos preparados. we're always Y prepared. esto puede llegar en cualquier momento. And this can happen anytime. Si hay alguien aquí There is anyone here today que necesita that needs entregarse a Cristo to surrender life o to Jesus, reconciliarse con or Cristo, to reconcile yourself with Christ, este es el momento. this is the moment. Este es el momento de pasar aquí al frente This is the moment to come to the altar y entregarse
a Cristo. and to surrender your life to Porque Jesus. sin Cristo no hay vida. Because without Christ there's no Sin life. Cristo estamos perdidos. Without Christ we're lost. Y es solo a través de Cristo It is only through Christ que nosotros podemos that we can cambiar nuestras vidas. change our lives. Pase por aquí. Amen.